Pues llegó el momento de I Love Art, para lo cual ya está con nosotros el joven Sebastián Márquez, el joven pianista, quien como siempre nos trae interesantes temas sobre arte. Educar presenta I Love Art. Los grandes artistas de todos los tiempos, Los clásicos, los contemporáneos, los artistas de hoy, locales, nacionales e internacionales, porque el arte es de todos. Adelante, Sebastián. Hola, muy buenas tardes, Cintia. Ya nos Buenas encontramos tardes. por acá para hablar de un tema súper relevante en cuanto a la historia de la música. El Renacimiento, bueno, no nada más en la música, sino en general en el arte y en la humanidad, llegó para marcar un antes y un después, viniendo de este periodo de la Edad Media y teniendo un boom de avances científicos, artísticos, humanísticos y, por supuesto, musicales. Acabamos de escuchar, para abrir esta emisión, Magnificat de Claudio Monteverdi, uno de los compositores pioneros del Renacimiento y padre de la ópera, que vamos a ir abordando este tema acerca de cómo es que se va constituyendo en sí la ópera un poquito más adelante. Pero para empezar con el Renacimiento, hay que tener el contexto que venimos saliendo de Edad Media, y en la Edad Media se forjaron tradiciones muy fuertes y muy conservadoras, ¿sí? Fue un periodo de tiempo larguísimo en el que se hizo lo mismo. Entonces, el Renacimiento llega para romper con eso, pero a diferencia de lo que se pudiera esperar, en el caso de la polifonía, la Iglesia va a defender la tradición medieval armónica y polifónica, cuya concepción respondía a un concepto mucho más matemático e intelectual, ¿sí? Mientras que el humanismo del Renacimiento perseguía el realce del texto, casi siempre del tema amoroso o moral. Entonces vamos a ir encontrando que se van, digamos, contraponiendo las dos perspectivas que hay, ¿no? Porque venimos de una parte un poco más intelectual para trascender algo más amoroso, poniendo al ser humano en el centro de la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Renacimiento es esta parte donde por un ratito dejamos de lado toda la parte teocéntrica, esto es que se centra en la religión, y llega el periodo antropocéntrico, que esa es una de las características más importantes del Renacimiento, que es un periodo muy antropocéntrico. ¿Qué es esto? Antropo, hombre, céntrico, centro. Entonces, el hombre es el centro del universo aquí. Se empiezan a explorar muchísimas versiones del hombre. Tanto, por ejemplo, en la ciencia, en la medicina hubo muchísimos avances porque justamente se permitió y prácticamente estaba de moda estudiar el cuerpo humano, saber cuáles eran las proporciones que guardaba esto. Y por supuesto que esto también dio lugar a avances artísticos increíbles. ¿Por qué? Porque entonces, ya conociendo las dimensiones de un cuerpo, se puede esculpir la Piedad de Miguel Ángel, se puede esculpir el David. Entonces son estas obras que, bueno, yo creo que absolutamente todos conocemos, y si no las conocen es imperante buscarlo a la brevedad, porque son obras que nos caracterizan como humanidad, que nos dan ese nombre de humanidad, ¿sí? Sin ellas no seríamos ni de cerca lo que somos ahorita, hablando de todos los aspectos, tanto personalmente como artísticamente, la evolución que ha habido gracias, no en el Renacimiento, siguió con el barroco, con el clásico, con el romántico, con el impresionismo, con las vanguardias. Entonces, el hecho de conocer de la historia del arte nos permite poder saber por qué el arte que consumimos hoy, este llamado arte contemporáneo, nos permite poder comprenderlo, ¿sí? Porque el arte siempre busca ser disruptivo, siempre busca incomodar, siempre busca exponer una verdad que a veces no se cuenta, ver el otro lado de la luna, como dicen en otros casos. Entonces, ahí es donde realmente radica el valor
del arte. Y por eso muchas veces a muchas personas es complicado entender el arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado realmente la historia del arte, porque, bueno, si partimos de que muchas personas hoy consideran que el arte contemporáneo es algo que no tiene un valor real y que nada más son tonterías, bueno, así es como comenzaron todos los periodos en la historia del arte, ¿sí? Los clasicistas, cuando empezaron a escuchar las obras románticas, pensaron lo mismo. Los barrocos, cuando empezaron a escuchar obras clásicas, pensaron lo mismo. Y así se ha ido repitiendo la historia y así se ha ido construyendo esta misma historia. Entonces, partiendo ya después de la polifonía, venimos con una de las formas musicales más utilizadas, que fue el madrigal. El madrigal del siglo XVI es una forma vocal que presenta pocas concomancias con el madrigal de la Edad Media. Nacido del Ars Nova, esto es arte nuevo italiano, con tema nuevo amoroso o pastoril en lengua vernácula, a lo que se debe su denominación madrigal, que procede de matricale, lengua materna. Aquí hay otro foco importante que es la lengua, ¿sí? Y a través de una lengua podemos conocer el nivel que tiene cierta forma de arte o no, en este caso. ¿Por qué? Porque se hablaba en esta época de que había ciertas lenguas, la lengua vernácula, que era la lengua de la cultura, ¿sí? Entonces, así, no sé, la lengua de conocimiento por excelencia es el latín. Entonces se habla de que hay lenguas cultas y se habla de que hay lenguas que no lo son. Entonces esto va, digamos, jerarquizando de cierta manera, de una manera un tanto criticable, porque era bastante reservada el nivel de educación que se podía tener en esa lengua, por lo tanto era hasta cierto punto bastante elitista, ya que estaba reservada únicamente para la nobleza y, bueno, las familias reales, las cortes. Es aquí donde vamos a ver que el arte, no recuerdo ahorita dónde leí eso, pero es algo que se me acaba de venir a la mente, que el arte es una lucha entre clases. Es el rico intentando demostrarle cosas al pobre y el pobre intentando demostrarle cosas al rico, porque esto va siendo, bueno, prácticamente esa es la historia de la humanidad, ¿sí? Una lucha eterna de clases. ¿Por qué? Porque los que estamos abajo siempre vamos a buscar subir y los que están arriba siempre van a buscar mantenerse ahí. Entonces es ahí donde vemos retratado todas esas alegorías a las facultades de cada persona, de cada sector social, por ejemplo en el arte abstracto, ¿sí? Vemos que hay muchas alegorías al poder, alegorías a lo superior, incluso si nos vamos a cuestiones de superioridad o a lo mejor alguna jerarquización un tanto más piramidal, incluso viene el tema de Dios. Entonces es aquí donde se va dando cuenta que todo el arte en general y el conocimiento se van a organizar en esta pirámide. Y esta pirámide es un tanto confusa y se puede decir que incluso hasta cierto punto abstracta, pero es bastante importante para poder seguir entendiendo esto. Otro de los factores que fueron, bueno, determinantes para que hoy podamos concebir la música como es desde el Renacimiento es el intermezzo, la antesala de la ópera. Esto es hermoso porque la ópera es chistosa, porque ha tenido esa dualidad entre, bueno, ya lo vemos más adelante con la ópera seria y la ópera bufa, pero es, así como al principio se considera un espectáculo menor, hoy muchos la concebimos como la forma de arte más compleja que puede existir. Entonces, lo que era un simple intermedio, hoy es el motivo no nada más de llenar salas de concierto, de construir salas de concierto, de construir teatros especializados en interpretación de ópera, de que las grandes universidades y conservatorios del mundo abran licenciaturas especializadas únicamente en ópera, de que la ópera sea un espectáculo que genera una derrama de cientos de millones de dólares al año alrededor del mundo. O sea, el crecimiento casi exponencial que ha tenido la ópera es, bueno, o sea, brutal, absolutamente, y muy contrastante, ¿sí? Porque así como se consideraba nada más como algo para pasar el rato,
Hoy hablamos de que se tiene una perspectiva social, sobre todo esto un poco más anterior. Ahorita ya ha ido cambiando, pero todavía se sigue manteniendo un estigma bastante clasista respecto a la ópera, ¿no? Se dice que la ópera está reservada para las pequeñas élites, las élites del poder, las élites del poder no únicamente social, sino económico y político del mundo. Sí, esto no únicamente en México. En general en el mundo podemos saber que la concepción que se tiene de la ópera es esa, que es para señores ricos de 60 años que toman coñac. Pero esto cambió, bueno, brutalmente a lo largo de la historia. Ahora sí, ya yendo un poco más al punto de cómo es que van haciendo el intermezzo, vamos a Florencia. En la historia de Florencia, redactada por Nicolás Maquiavelo, su obra, Historia de Florencia, aparece una época de Lorenzo el Magnífico, antesala de la faustosidad que caracterizó a los estados italianos. Fue precisamente en este momento cuando aparece el intermedio, como aderezo de fiestas y celebraciones teatrales. ¿Sí? Entonces se va a empezar a musicalizar el teatro para poder, digamos, hacerlo un poco más llevadero, porque vemos que se van haciendo obras cada vez más grandes, sobre todo gracias también a los avances que estuvimos teniendo. Entonces se usa la ópera como intermedio para hacerlo un poco más ameno. Y aquí vamos a ver que hay, el fin no era en sí como tan escénico, ¿sí? Sino más teatral, ¿sí? No parte tanto desde el punto de la riqueza musical, sino nada más de, vamos a meterle música a este cachito de la obra para que la gente no se nos duerma, ¿sí? Y esto terminó con Monteverdi, compone el Orfeo, y así es como se termina de consagrar la que es considerada como la primera ópera de la historia, ¿sí? El Orfeo de Monteverdi es un básico para cualquier amante de la ópera y es muy, muy, muy buena ópera. Es muy recomendable verla porque aparte da cuenta de este estilo renacentista, pero no en el sentido en el que estamos acostumbrados, porque lo renacentista siempre remite como a algo muy lejano, ¿no? Se nos hace más fácil percibir incluso algo barroco, ¿no? Un Bach, un Handel, como algo más cercano que un Monteverdi. Esto ya se nos hace casi música antigua, ¿sí? Que la música antigua también es otro sector totalmente aparte de, bueno, no totalmente porque digo, todo está ligado, pero es bastante diferente a la música renacentista, pero por ejemplo en cuanto a la instrumentación es muy parecida, porque en el Renacimiento es donde vamos a ver el nacimiento del laúd, vamos a ver que empiezan los primeros instrumentos de teclado. Entonces esto también va a ir ocasionando un auge y una bola de nieve de composiciones nuevas, en nuevos formatos, en nuevos instrumentos, con nuevas armonías, con nuevas formas en general de concebir a la música. También el sistema musical es aquí cuando termina, bueno, de formalizarse y donde se sientan las bases para que más tarde Bach termine por última vez de hacer modificaciones al sistema musical para proceder a usar el mismo sistema musical que se usaba desde el siglo XVII, ¿sí? Entonces esto es loquísimo porque hoy, siglo XXI, usamos el mismo sistema musical que en el siglo XVII y eso nos permite poder comprender música de la Edad Media, del Renacimiento y de ahí en adelante. Entonces, la antigua aspiración humanista que caracteriza al Renacimiento va a ser el foco para la Camerata Florentina, que fue una especie de academia, y aquí es donde vimos ya como tal el surgimiento de la primera compañía de ópera. Entonces, esto en cuanto a la ópera, pero ya hemos hablado aquí mucho de ópera, entonces rápidamente uno de los, bueno, yo diría que el avance del Renacimiento fue la imprenta, ¿sí? La imprenta ha sido como el mayor avance que ha tenido la humanidad, porque permite difundir el conocimiento y permite hacer el conocimiento, si bien para este punto todavía no accesible, sí lo permite que no nada más lo tengan 3 personas y una de ellas el rey y 2 sus hijos, ¿verdad? Entonces, con la imprenta se empieza a comercializar con el conocimiento, se empieza a lucrar con el conocimiento. Esto va siendo una derrama económica impresionante, pero más que la derrama económica, lo que nos interesa es la derrama intelectual que esto va a provocar. Una ola de, pues eso, de investigación, de razonamiento, de pensamiento crítico. Gracias a la imprenta es que todo el pueblo va a poder tener acceso a lo que más tarde se va a convertir en enciclopedia, ¿no? En el siglo XVIII, a los ideales de la razón de la Revolución Francesa, más tarde a dar cuenta de los procesos industriales que se llevaron a cabo en el siglo XIX, después en el siglo XX para documentar la historia, y hoy en el siglo XXI la imprenta empieza
a retroceder un poco en cuestiones de importancia con el auge de la época digital. Entonces, este avance acerca de cómo se ha ido transmitiendo no únicamente el conocimiento, sino nuestra historia como humanidad, es, bueno, impresionante. Entonces, el avance por excelencia del Renacimiento en la música fue la imprenta. Eso permitió incluso orquestas más grandes. ¿Por qué? Porque ahora las copias no se hacían a mano, ¿sí? Una copia a mano era carísima. Entonces ahora puedes tener orquestas mucho más numerosas. ¿Por qué? Porque podías imprimir partituras, ¿sí? Entonces, si bien no era ni de cerca tan eficiente como lo es el día de hoy, bueno, de eso a hacer todos los dibujitos a mano ya es un avance bastante considerable en cuanto a esto se refiere. Para empezar a concluir, podemos decir que el Renacimiento en Italia fue, bueno, el pesebre del Renacimiento fue en Italia, ¿sí? Como de prácticamente todos los movimientos artísticos que ha habido, muchos de ellos, digo, también en Francia, en muchas otras partes de Europa, siempre desde una perspectiva bastante eurocentrista, pero al final es de lo que más tenemos datos, ¿sí? Entonces, el Renacimiento en Italia llegó también en la arquitectura y muchísimas otras disciplinas, y bueno, esténse atentos a nuestras redes sociales para poder descubrir acerca de otras disciplinas en futuras emisiones. Excelente, Sebastián. Pues toda una cátedra esto del renacimiento musical, datos muy importantes como siempre, Sebastián. Pues nos invita a involucrarnos más en estos temas, a investigar y bueno, después de escucharlo creo que tenemos muchos elementos para seguir buscando y aprendiendo. Y como bien dice Sebastián, sigan nuestras redes sociales porque pues desde ahí nos está compartiendo mucho más información. Así es, y también recuerden seguir todo el movimiento artístico y cultural que la ciudad de Morelia tiene para ofrecer, porque hay que ir a las galerías, hay que ir a las exposiciones, hay que ir a los conciertos para poder seguir manteniendo el arte vivo. Sí, porque Morelia sí hace arte, recuérdenlo, y recuerden que queremos hacer de I Love Art precisamente un movimiento local, un movimiento que después pues se proyecte más allá de nuestra ciudad, de nuestro estado, y pues que todo el mundo ame el arte, se enamore del arte, Sebastián. Así es, el arte es lo que nos mantiene vivos y unidos como humanidad. Sí, porque el arte Es de es de todos. todos. Agradecemos muchísimo su atención, como cada semana. Muchas gracias, Alberto López, allá en los controles, como siempre. Y pues nosotros agradecemos su atención y les esperamos la siguiente semana. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes.